Es que quisiera decirles que mencionar nuevamente que en estas reuniones la persona más importante es Dios. Y Jesús dijo que en donde estuvieran dos o tres reunidos en su nombre, ahí estaría Él en medio de ellos. Voy a leer un salmo antes de comenzar la enseñanza, porque quisiera que sepan que en medio de todas las dificultades que enfrentamos en la vida, y también, como dice un poema, en medio de las arideces y desengaños de esta vida, podemos encontrar siempre un refugio en Dios. Si volteamos los ojos arriba y buscamos, Dios Él está presto a ayudar a aquel que confía en Él, en aquel que se humilla y confía en Él. Voy a leer el Salmo 22, del 4 al 6. Este no lo tenía preparado, quisiera leerlo antes de comenzar la reunión. Dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Esa es la esperanza que tenemos cuando buscamos a Dios, cuando nos volvemos de corazón a Dios. Y siempre encontraremos en Él el consuelo, la ayuda. Y si nos arrepentimos y creemos en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, podemos encontrar la vida eterna también. La enseñanza de hoy es el segundo mandamiento. Vamos a continuar con estas enseñanzas que comenzamos el domingo anterior, que el tema son los 10 mandamientos, que también algunas personas los conocen como los mandamientos de Moisés o el Decálogo. Si recuerdan, estudiamos el primer mandamiento, en donde Dios nos manda que no tengamos dioses ajenos delante de Él. También pudimos darnos cuenta que los mandamientos Él los dio, que Él es Dios y que Él los dio. Cuando dijo estas palabras: yo soy Jehová tu Dios, y dio el mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí. En estos mandamientos, los primeros 4 mandamientos tratan de cómo podemos relacionarnos con Dios de una manera correcta. Fue la forma que Dios estableció, y Él quiere que sepamos cómo relacionarnos con Él, que lo conozcamos y podemos acercarnos a Él, siempre poniéndolo en primer lugar antes que cualquier cosa. También, al guardarlos, estos mandamientos, aprendemos el respeto, la reverencia que se le debe tener a Dios. Aprendemos a que Él es nuestra autoridad. Toda la autoridad en este universo es de Dios. También aprendemos obediencia y el amor a Dios. Y los otros 6 mandamientos, que también los vamos a estar estudiando en las próximas reuniones, nos enseñan de cómo debemos relacionarnos entre nosotros, como personas, cómo debemos relacionarnos. Y están basados estos mandamientos, estos 6 mandamientos, en el amor al prójimo. Yo quisiera mencionar tantito que por eso Jesús lo resumió en 2 mandamientos. En el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo los podemos ver, pero posteriormente los estaremos estudiando a profundidad.
los analizaremos juntos para ver qué quiso decir Jesús cuando dijo que en estos dos mandamientos se resumía la ley y los profetas. Entonces vamos a comenzar a estudiar el segundo mandamiento, y para esto vamos a leer en el capítulo 20 de Éxodo, versículo 4 y 5. Éxodo 20, 4 y 5. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si se dan cuenta, el primer mandamiento y el segundo mandamiento están sumamente relacionados, están estrechamente relacionados, y son los dos mandamientos que nos enseñan quién es Dios, su autoridad, su poder, y también que estos dos mandamientos, como les mencionaba ahorita, son los que nos enseñan a cómo relacionarnos con Él. Estos dos mandamientos, digo yo, que están muy relacionados, porque no puedes separar uno del otro. Si tú dices, amo a Dios, pero tengo una imagen, tengo mi santo, como algunas personas tienen algunas imágenes, pues estás fallando en el primer mandamiento también, porque el mismo que te dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, te dijo también que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, el que falla en un mandamiento se hace culpable de todos. ¿Pero por qué de todos los mandamientos? Porque el que dio el primer mandamiento dio todos los demás. Y porque el que dijo que no te hagas imagen, también dijo: no matarás, no robarás, no adulterarás. Entonces se hace culpable de todos el que falla en un mandamiento. Espero que se entienda. Si Dios dijo, no te harás imagen, no fue una sugerencia, Dios lo ordenó. Dios lo ordenó porque Él quiere protegernos de que no nos hagamos ideas falsas, que no nos encaminemos a confiar en cosas que no tienen ningún poder. Y también, y mucho menos que las adoremos o que les demos reverencia. Muchas personas ponen su fe en algún objeto, en algún ídolo, en alguna imagen, en alguna estampa. Pero esto no es algo nuevo. En los tiempos antiguos la gente se hacían ídolos. Si ustedes recuerdan la historia de cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto y que iban por el desierto, Moisés se ausentó tantito y eso, se hicieron una imagen, se hicieron un becerro de oro. Y ya lo estaban ahí adorando. Que pronto se les olvidó lo que Dios había hecho. Vieron sus juicios y vieron su poder y se les olvidó. Pero ¿por qué hacen las personas esto? Es que dentro del hombre, dentro del ser humano, hay una necesidad espiritual. Hay un vacío que solo lo puede llenar Dios. Y cuando hay ignorancia, pues la gente trata de llenarlos con una imagen. Se hacen tantas imágenes que ahorita es casi increíble que la gente se haga estatuas muy grandes y le rinden tributo, adoración. Quisiera mencionar uno que está muy de moda, que la Santa Muerte. La gente se hace sus ídolos y se encomiendan a la Santa Muerte. Otros se encomiendan a San Judas Tadeo y a muchos otros. Pero esa forma de
de adoración es por causa de no obedecer este mandamiento donde Dios dijo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Quieren llenar ese vacío rindiéndolo culto a objetos, a imágenes, pero les quisiera contar que cuando estaba joven o desde niño, mis papás se dedicaban a la venta de alfarería, lo que son artesanías, objetos de yeso, de barro. Entonces ellos vendían imágenes. En diciembre vendían bastante, era como la temporada buena para ellos. Y antes de diciembre iban personas y nos llevaban imágenes para que se las reparáramos. Yo me acuerdo que yo las arreglaba, mi hermano también. Llegaba un niño Dios con una piernita quebrada y nosotros la pegábamos, la resanábamos y la pintábamos y entregaban, ya entregamos el trabajo, el niño Dios que nos llevaban. ¿Por qué no compraban uno nuevo? Pues resulta que ellos decían que ese niño Dios tenía poder porque ya estaba bendecido. Y bueno, pues nosotros hacíamos ese trabajo también en ignorancia porque yo en lo personal no sabía, era muy chico. Pero entonces yo creo que yo tenía más poder que ese niño Dios porque yo lo arreglaba. Pero pues la gente cree en cualquier cosa cuando no conocen a Dios, desafortunadamente. En el versículo 5 dice también que no te harás ninguna semejanza, o sea, nada de lo que se parezca de lo que esté arriba en el cielo. Si tú te imaginas a Dios de cierta forma y lo dibujas o compras una imagen de acuerdo a como tú te lo imaginas, pues estás desobedeciendo este mandamiento. Estás haciendo algo de lo que tú crees o tú te imaginas que hay en el cielo. Sabemos que en el cielo hay ángeles. Y yo he conocido personas que rinden culto a los ángeles. Según ellos, curan a través de los ángeles. Se hacen imágenes de ángeles, les ponen veladoras, les rinden culto, les ofrecen cosas y dan mensajes a la gente diciéndoles que un ángel se les apareció y les dijo que tal mensaje. Y la gente cree, entonces ahí tienen sus ángeles bien cuidaditos, pero también la gente se hace imágenes de personas. Perdón, se hace imágenes de personas porque pues sabemos que hubo gente santa. La misma Biblia habla que hubo santos como los apóstoles, lo sabemos porque lo menciona la Biblia. Está Moisés y Elías, lo mencionó la Biblia cuando Jesús subió a una montaña a orar con sus discípulos. Tuvo un encuentro con Moisés y Elías en un pasaje que le llaman la transfiguración, y sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, lo vieron, fueron testigos. En el cielo también está Abraham, está Isaac, está Jacob, también está Pablo, Juan, Santiago, el hermano del Señor, y muchos hombres que alcanzaron la vida eterna porque creyeron en Jesús como su Salvador. Pero no por eso debemos hacernos imágenes de ellos y mucho menos reverenciarlas. La Biblia también habla de santos hombres que fueron inspirados por Dios para escribir la Biblia. ¿Dónde están esos hombres? Pues también están en el cielo. Pero como les digo, no porque estén en el cielo nos vamos a hacer imágenes. Ellos ya cumplieron su misión en esta tierra y están en el cielo porque creyeron en Jesús. Los apóstoles fueron testigos presenciales de la gloria de Cristo
Y Juan lo describe en su evangelio y dice que habitó entre nosotros, vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Todos los que lo contemplaron y que vieron la gloria de Jesús y creyeron en él, recibieron salvación. Pero ¿por qué no adorar a esas personas que también fueron santas? Pues porque eran seres humanos iguales que nosotros. Eran personas igual que tú y que yo, que murieron y ya no están en esta tierra, ya pasaron ellos a la vida eterna. Inclusive también en la Biblia menciona que en algunas ocasiones hubo personas que quisieron adorar a los apóstoles al ver las señales que hacían un milagro y querían adorarlos. En una enseñanza que dio el hermano Santiago, hablando de Cornelio, dice que Cornelio quiso adorar a Pedro. Si lo leemos en Hechos 10, 25 y 26, Hechos 10, 25 y 26 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Entonces, con este texto yo quisiera reafirmar un poco, o reafirmar completamente, porque la Biblia es absoluta, no es como una opción a que lo veamos como nosotros creemos y lo comparemos con la Biblia. Aquí dice que Pedro le dijo, yo también soy hombre. O sea, todos esos santos hombres de Dios ya están en el cielo, pero eran seres humanos iguales que nosotros. ¿Por qué no debemos adorar o darle reverencia a hombres? Ahorita vamos a ver el por qué es importante no hacerlo. Quisiera también mencionar que hubo santas mujeres en la carta de Pedro, primera de Pedro 3:5. Lo quiero leer porque quisiera mencionar algunos ejemplos. Dice, primera de Pedro 3:5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Entonces, si se dan cuenta, la Biblia habla de santas mujeres. El problema es que las personas, cuando hablan de alguien santo, se imaginan algo así, porque he visto imágenes que tienen una aureola, se imaginan algo divino, algo celestial, pero no, eran personas, eran seres humanos iguales que nosotros, y eran santos. ¿Pero por qué eran santos? Porque la santidad es apartarse de lo malo y hacer el bien. Por eso eran santos, no porque tuvieran algo de divinidad. Entonces la Biblia aquí menciona que estas santas mujeres esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Podríamos mencionar algunas de las mujeres que siguieron a Jesús hasta el final de su vida, pero vamos a enfocarnos un poquito más, a darle un poquito más de importancia al ejemplo de María. ¿Quién fue María? La Biblia lo menciona que María fue una mujer virtuosa, que Dios le escogió para que por medio de ella naciera Jesucristo, el Salvador del mundo. El ángel Gabriel se apareció a María para decirle que era favorecida de Dios y que el Espíritu de Dios vendría sobre ella y concebiría un hijo y se llamaría Jesús. ¿Por qué consideramos que María era una mujer virtuosa? Porque también dice la Biblia que ella todas estas cosas las guardaba en su corazón. O sea, no se creía alguien importante, sino humildemente todas estas cosas las guardaba en su corazón. Y también vemos que María nunca se atribuyó algún poder o divinidad, porque ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel Gabriel se fue de su presencia. Pero María en ningún modo pidió que se le adorara. ¿Por qué? Porque ellos, el pueblo de Israel, conocía los mandamientos de Dios y ella sabía
que había un solo Dios, que Él había dicho que no se hicieran imagen ni ninguna semejanza, que no se inclinaran a ellas, que no las honraran. Entonces estaba ella bien ubicada en que de divinidad no tenía nada, solo Dios era a quien se le podía adorar. Nunca pidió María que se le reconociera como alguien con algún poder, porque ella misma reconoció a Jesús como su Señor y Salvador. Vamos a verlo aquí en Lucas, en el capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 46 y 49. Entonces María dijo, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Fíjense bien, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué María se fue al cielo? Porque ella reconoció a Jesús como su Salvador al final de sus días. Desde un principio ella sabía que era el Salvador del mundo. No lo veía como su hijo, sino sabía que era Dios, y por medio de Él, por medio de Jesús, ella se podía salvar. Y al final de su vida así fue. Entonces, no porque están allá en el cielo les vamos a reverenciar o adorar, de ninguna manera. Como les decía, ellos ya cumplieron su misión en esta tierra. Y del cielo solo puede venir la mano de Dios para ayudarnos. No vienen los seres humanos como nosotros, porque ellos ya están muertos. Muertos no vienen del cielo. Tienen vida eterna allá en el cielo. No pueden venir a la tierra. En el versículo 5 dice, ¿por qué no inclinarse a ellas? En Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, porque dice, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Cuando estaba leyendo estos textos, lo leía una vez y lo leí otra vez y me parecía como las mamás cuando te quieren proteger de algo. ¡Ey, no toque ahí! ¿Pero por qué? Porque yo lo digo. No sé si han escuchado esa frase. Pues yo me imaginaba es así, que Dios dice que no nos inclinemos a las imágenes, porque Él es Dios, Él es celoso. Y las consecuencias que vamos a tener van a ser muy graves. Mire, dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice Dios. Él es fuerte y celoso y debemos de obedecerle porque esto guarda también a nuestras familias y a muchas generaciones que afectaría si nosotros no obedeciéramos este mandamiento. Pero también sabemos que hace misericordia a millares. ¿A quiénes? A los que le obedecen. Y eso es bueno, obedecer este mandamiento. Porque este mandamiento nos mantiene bien ubicados en lo espiritual. Nos guarda de engaños y de ser influenciados por otros espíritus que sí existen demonios, y también podemos ser engañados por ese tipo de enseñanzas. Aparte, el no inclinarnos a imágenes, a objetos que no tienen ningún poder, nos mantiene con la dignidad de seres humanos como Dios nos creó, y también la dignidad de Dios. ¿Cómo vamos a comparar a Dios con un objeto? ¿Cómo le vamos a pedir a un objeto de madera, de yeso, de barro, de oro o alguna estampa? ¿Cómo lo vamos a comparar con Dios? Dios dice que no nos inclinemos a ellos, que no los honremos, que no les demos reverencia. Eso es lo que Dios está ordenando. Nos mantiene con esa dignidad de personas con uso de razón. No somos como personas que no razonan, no, tenemos uso de razón, y Dios dice que nuestro culto a Dios debe ser racional. Usemos nuestra razón y démonos cuenta que un objeto no tiene ningún poder.
¿Qué es lo que dice Dios acerca de las imágenes? En el Salmo 135, versículo 16 y 18, dice: tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Y yo quisiera decirles, estos textos quizá a algunas personas les van a parecer duros, pero Dios lo dijo. Está escrito en su palabra. Dice que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. O sea, no hay nada de vida en esos objetos, en esos ídolos, en esas imágenes, porque tienen boca pero no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Entonces, si es así, ¿por qué las personas le atribuyen ese poder y les hablan? ¿Y por qué se encomiendan a ellos si no hay ni siquiera aliento en sus bocas? Dice en el versículo 18, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Entonces, si Dios dice que semejantes a ellos son los que en ellos confían, es porque realmente esa es la realidad de las personas que tienen ídolos y que los adoran y que les rinden reverencia. Por eso Dios manda que no tengas ídolos de ninguna cosa, y menos que les rindas reverencia. En 1 Corintios 10, 19 y 22, vamos a ver también qué enseña la Biblia acerca de los ídolos. Dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? El ídolo nada es lo que enseña la Biblia. Nada es. Pero lo grave aquí, y que queda muy claro, que lo que la gente, los gentiles, las personas que no conocen a Dios, lo que sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. Fíjese bien, detrás de cada imagen hay demonios, pero la gente va y les pone una veladora, la gente va y le piden, y hacen algunos rezos o algunos ritos a imágenes en donde hay eso que están haciendo, se lo están ofreciendo a los demonios. Aquí es como lo menciona aquí, que lo que las personas sacrifican a los demonios lo sacrifican, lo que sacrifican a los ídolos, y no a Dios. Entonces, esto es grave, no es algo ligero. Había una persona que tenía una Virgen de Guadalupe, y luego la llevó a enseñar a un familiar mío, y le dijo que ya estaba bendita, y la iba a poner en un altar que tenía. Pero luego accidentalmente se le cayó y se hizo pedazos. Entonces él se estaba lamentando porque porque esa Virgen ya estaba bendita, ya tenía el poder, pero no tuvo poder para volverse a juntar los pedazos para que la adoraran. Entonces, ¿por qué la gente se ciega y no entiende estas cosas? Por una simple y sencilla razón: no guardan el primer mandamiento de tener a Dios en primer lugar en todo, y no tener dioses ajenos. No guardan el mandamiento de no hacerse imágenes y de adorarlas, de rendirles reverencia y de confiar en ellos. Aquí nos dice muy claramente que no podemos
beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Si desobedecemos, nosotros estaríamos participando de la mesa de los demonios. Si se fijan que este segundo mandamiento es muy claro, es muy amplio. No debe quedar lugar a dudas, porque después de una enseñanza así, he escuchado gente que diga, pues sí dice así, pero yo no voy a dejar mi religión. Y no dejar su religión no es precisamente el problema es que no dejan sus ídolos, sus imágenes, y les siguen rindiendo reverencia, les hacen rezos, les ponen veladores y hacen tanta cosa, y no entendieron que eso que están haciendo, lo están haciendo para los demonios, desafortunadamente. El segundo mandamiento nos guarda de todo eso. Y no nos vamos a creer más sabios que Dios. Por eso debemos de guardarlo. Por nuestro bien, por nuestros hijos, por las consecuencias que trae a otros por no obedecer a Dios. Nosotros que hemos escuchado, que hemos aprendido, que hemos entendido, sabemos que desobedecer este mandamiento sería algo muy trágico y afectaría a muchas personas, comenzando con nuestra familia. Acarreamos maldición a nuestra familia si hiciéramos tal cosa. También está prohibido por Dios la oración a los muertos. Fíjense bien, aquí es donde decía yo que los santos ya están en el cielo, pero murieron. Entonces hay quien piensa que le puede pedir a San Pedro, le puede pedir a San Juan, le puede pedir a cualquier santo, o le puede pedir a María, pero ya están muertos. ¿Qué está pasando aquí? Están desobedeciendo este mandamiento también. Esto viene en Deuteronomio 18, 10, 14. No sé si lo tenemos en imagen, pero se los voy a leer. No se lo pasé, no lo apuntamos, pero aquí está. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Fíjese bien, porque mucha gente lo hace. Gente que cree en la adivinación y andan, se les hace cosa ligera consultar los horóscopos. Esa es adivinación. Hacen hechicerías y Dios dice que no se consulte nada de eso y que no consulten a los muertos. ¿Por qué? En el versículo 12 dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa de delante de estas naciones. Ahora, perfecto serás delante de Jehová tu Dios si guardas estos mandamientos. También las personas que se hacen imágenes, les hacen mandas. Yo he escuchado que les dicen mandas o una promesa, por ejemplo, personas que se van de rodillas desde un lugar hasta un templo y se van de rodillas. Esa es una manda, esa es una promesa que hacen y la cumplen. ¿A quién se la hacen? Pues a una imagen. ¿Qué están haciendo? Eso que están haciendo lo están haciendo para los demonios. Hacen conjuros o hacen promesas de visitar tal lugar una vez al año o 2 veces al año y hacen promesas y las cumplen. ¿A quién les están haciendo esas promesas? A los demonios. Llevan veladoras, algunos se ponen hábitos. En algunas ocasiones, al menos en alguna ocasión vi una persona que iba a una iglesia, a un templo, y llevaba unos nopales en la espalda y traía unas espinas en su cabeza e iba para ese lugar. ¿Ustedes creen que Dios se agrada de esa cosa si Él prohibió que se hiciera eso?
¿Para quién lo están haciendo? Todo ese sufrimiento, ese dolor que se provocan, lo están haciendo para los demonios. En Levítico 19, 28 al 31, se los voy a leer porque no lo tengo aquí en la pantalla. En Levíticos 19, 28 al 31 dice: no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Entonces, si el santo al que le están haciendo este sacrificio es un muerto, porque lo hacen, Dios lo prohibió. También dice: no imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová, Él lo manda. En el versículo 31 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, si se dan cuenta por qué tenemos que obedecer lo que Dios dice, porque es por nuestro bien. Entonces, aquí encontramos respuesta en este mandamiento a todas estas cosas que la gente hace en ignorancia. ¿Cómo debemos de actuar nosotros al conocer, al saber que Dios nos manda en estos mandamientos, que nos guardemos de eso? ¿Cómo debemos responder? De una manera muy sencilla: obedezca, y si rechaza, usted lo hace ya con conocimiento de causa. Lo hace sabiendo que está sumamente mal. Imagínese dejar de buscar a Dios para adorarlo, para obedecerle, para amarlo, e irse tras las imágenes, e irse tras los ídolos, es algo mucho, muy grave. ¿Por qué mejor no se analiza a sí mismo para ver por qué Dios nos manda estas cosas? O sea, ¿por qué nos manda también que lo amemos? Para responder a esa pregunta, yo creo que primero tendríamos que verlo de otra manera. ¿Por qué Dios nos ha amado primero? Así dice en los evangelios, que Él nos escogió a nosotros, Él nos amó. En San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no veamos por qué tenemos que amar a Dios si primero no vemos que Él nos amó primero. Sería por gratitud a Dios al ver que ha sido muy bueno. Imagínense algunos de nosotros que tenemos ya mucha edad, vea la edad que tiene: 30, 40, 50, 60 años, y tiene vida, una vida que Dios le dio. Tiene salud, tiene familia, tiene trabajo, tiene un techo donde vivir. Quizá tenga algunas dificultades ahorita o algunas situaciones difíciles, como todos hemos pasado, pero Dios está siempre queriendo ayudarnos si nos volvemos a Él, si confiamos en Él. Ve a su familia, una familia que no tenía, Dios se la dio. Todas las necesidades que usted ha tenido, las ha suplido. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Con su pura sabiduría? Claro que no, porque la sabiduría se la dio Dios. Entonces yo le atribuyo a Dios todo lo bueno, porque así dice la Biblia, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Entonces analice todo esto para que sepa por qué debemos amar a Dios. ¿Por qué dio Jesús? ¿Por qué nos mandó a Jesús? ¿Por qué dio a su Hijo, Dios? Para que vivamos, para que tengamos vida en abundancia, y que tengamos vida eterna cuando dejemos este mundo también. Todo ha hecho Dios por nosotros.
¿Pero para qué? ¿Para qué nos está mostrando sus enseñanzas, sus mandamientos? ¿Para que usted viva como vive? ¿Desobedeciendo a Dios o en rebeldía contra Dios? ¿No obedeciendo estos mandamientos? En Juan, en la primera de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 21, dice, 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén, así sea. Guardaos de los ídolos, hijitos. El amor con el que Dios nos enseña su camino, su verdad, no nos deja lugar a que sigamos en rebeldía. Con este mandamiento, con estos mandamientos, Dios nos quiere guardar para que ya no siga igual. Ya no seguir en esta rebeldía cuando ya uno conoce la verdad, cuando ya uno conoce los mandamientos de Dios y los entiende, el no obedecerlos sería rebeldía contra Dios y contra su palabra. Y si se ha vivido de esta manera, es un pecado del cual se tiene que arrepentir. No nada más hacer un cambio. Si hizo todas estas cosas, adorando demonios, desobedeciendo a Dios, claro que se tiene que arrepentir. No comenzar a hacer cambios por encimita nada más. Tiene que volverse Dios humillado, arrepentido, para no volverlo a hacer. Si no lo hace, usted seguirá en enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque conociendo sus mandamientos no los quiere guardar. Por eso no debemos tener imágenes y mucho menos darles reverencia. ¿Por qué no le da esa reverencia a Dios mejor? En Deuteronomio 4:15 y 16 dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y no os hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Si se dan cuenta, guardaos pues mucho, guardad vuestras almas. Guardar este mandamiento, guarda tu alma. ¿No viste ninguna imagen cuando te hablé en medio del fuego? Dice Dios. No te hagas imagen para que no te corrompas. Hoy es un día en que muy claramente hemos visto lo que implica el segundo mandamiento, de no hacerse imagen ni ninguna semejanza, de no inclinarse a estos ídolos y no adorarlos. Entonces es día de tomar decisiones, de tomar el camino correcto, el camino que Dios nos manda a través de estos mandamientos, pero está en cada uno el hacerlo. Dios quiere que lo hagamos y yo lo invito a que lo haga de esta manera. Dios en Hechos 17, 29 y 31, Hechos 17, 29 al 31, no lo tenemos aquí en la pantalla, se me pasó, pero quisiera leérselos también. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea cosa semejante a oro, o plata, o piedra,
escultura de arte y de imaginación de hombres. Y aquí en el versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan y dejen esta forma de vida. Yo le aconsejo también a usted, vuélvase a Dios, a Jesucristo, el único Dios verdadero. Vuélvase a Dios, Él es amplio en perdonar y tiene el poder para hacer en usted todas las cosas nuevas, si usted se arrepiente y cree en Él. Vuélvase a Dios y no dé un paso más adelante con este engaño de la idolatría. Hijitos guardados de los ídolos. Vamos a orar. Amado Señor, amado Dios, bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias por la buena voluntad que muestras para con nosotros a través de tus mandamientos, Dios. Por el cuidado que tienes por tu creación y por cada uno de los que estamos escuchando esta palabra, Señor. Te damos gracias, Dios, y te pedimos que nos acompañes a tomar decisiones de acuerdo a lo que tú nos estás mandando. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios está dispuesto a pasar estos tiempos de nuestra ignorancia y acompañarnos en este camino. Que Dios les bendiga